En esta ocasión veremos la aplicación del álgebra lineal para resolver problemas de cálculo. Primeramente se nos indica resolver el siguiente problema. Tenemos un cilindro inscrito en un medio cono y se pide hallar el volumen máximo del cilindro que se puede inscribir. La altura del cono mide 6 unidades, mientras que su radio mide solo 3. Como podemos observar, las dimensiones del cilindro pueden variar. Es fácil notar que según la forma tiene más o menos volumen. Este problema puede resolverse fácilmente con cálculo de dos variables, sin embargo veremos otra forma para hallar la solución. Utilizaremos el concepto de transformación, que es un tema de álgebra lineal. Comenzaremos por definir qué es una transformación. Sean V y W dos espacios vectoriales, sea T del espacio V al espacio W, una función que asigna a cada vector V del espacio V un vector único W del espacio W. T se llama transformación y los conjuntos V y W son respectivamente el dominio y el codominio de la transformación. Una transformación es lineal si cumple con las propiedades de suma y multiplicación por un escalar. La transformación que utilizaremos es la siguiente: sea T del espacio de 3 dimensiones al espacio de 2 dimensiones tal que el espacio de 3 dimensiones de componentes x, y, z pasa a ser el espacio de 2 dimensiones de componentes x, z. Al aplicar esta transformación pasamos de trabajar de un espacio en 3 dimensiones a un espacio de 2. Geométricamente lo podemos ver como un corte frontal. La razón por la cual aplicamos dicha transformación es porque al trabajar en un espacio de 2 dimensiones podemos aplicar teoremas de geometría plana. Particularmente vamos a usar el teorema de Tales, que está referido a razones y proporciones de triángulos rectángulos. Comencemos. Aprovechando la simetría del triángulo isósceles que tenemos en el espacio bidimensional, podemos utilizar solo el triángulo rectángulo derecho. Aplicando el teorema de Tales, tenemos la siguiente igualdad. h1 menos h todo sobre x es igual a h1 sobre el radio del cono, donde h1 representa la altura del cono, h representa la altura del cilindro y x representa el radio del cilindro. El volumen de un cilindro se define como volumen igual a pi por x al cuadrado por h, donde x representa el radio del cilindro. Podemos despejar h a partir de la expresión obtenida del teorema. Tenemos h igual a h1 menos h1 sobre el radio de cono multiplicado por x. Sustituimos el valor de h en la expresión del volumen. Ahora tenemos el volumen en función de x. Aplicando propiedad distributiva tenemos volumen en función de x como pi por x al cuadrado por h1 menos pi por x al cubo por h1 sobre radio del cono. Vamos a graficar la función del volumen para visualizar los máximos y mínimos. Recordemos que los valores de pi, de h1 y del radio del cono son datos conocidos. Para obtener los valores críticos analíticamente es necesario derivar la función. La función volumen derivada es igual a 2x por pi por h1 menos 3x al cuadrado por pi por h1 sobre radio del cono. Igualamos la función derivada a 0. Los valores de x que satisfacen esta igualdad representan las raíces de la función derivada. Al evaluar estos valores en la función volumen indican ya sea un máximo o un mínimo. Igualando la derivada a 0 podemos factorizar algunos términos. En este caso, pi por h1. Simplificamos la expresión y tenemos 2x menos 3x al cuadrado por 1 sobre radio del cono, todo igualado a 0. De esta expresión podemos factorizar x. La expresión queda x que multiplica a 2 menos 3x sobre radio del cono, todo igualado a 0. Aplicando el teorema del factor nulo tenemos dos posibilidades. Una cuando x que multiplica es igual a 0, que representa el valor crítico para el volumen mínimo en el problema,
Esto lo podemos visualizar en la gráfica del volumen, y otra cuando la expresión 2 menos 3x sobre el radio del cono es igual a 0. Despejando x de la expresión anterior tenemos que x es igual a 2/3 del radio del cono, que representa el valor crítico para el volumen máximo de la función. Este es el dato que nos interesa. Como se indica el valor del radio del cono, que es igual a 3, podemos hallar el valor de x. Desarrollando encontramos que x es igual a 2. Tanto x igual a 0 como x igual a 2 representan valores críticos. Evaluamos x igual a 2 en la función volumen para hallar el máximo. Tras evaluar tenemos que el volumen máximo es igual a 25.13 unidades cúbicas. Este es el volumen máximo. En pantalla se muestra la función volumen derivada, los valores críticos y el máximo de la función, que es cuando evaluamos en 2. Una forma más larga pero interesante es la siguiente. Podemos sustituir la expresión que define a x en la expresión que definimos para h. Tras desarrollar, tenemos la altura óptima del cilindro en función de la altura del cono. Sustituimos h1 igual a 6, cuyo valor se indica en el problema, de modo tal que h es igual a 2. Para conocer el radio óptimo podemos sustituir los valores conocidos en la expresión del teorema de Tales. Desarrollando hallamos que x es igual a 2. Conociendo el radio y la altura del cilindro óptimos, podemos calcular el volumen máximo utilizando la expresión simple de volumen de un cilindro. Sustituyendo llegamos al mismo resultado. Finalmente se presenta una animación que indica el volumen según varían las medidas del cilindro inscrito. Vemos que cuando el radio tiende a 2 el volumen se incrementa, pero cuando se aleja el volumen disminuye. Esto comprueba que los cálculos que realizamos son correctos.